la quieren revisar luego. ¿Listo? Bueno, doctores, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de complicaciones en cirugía oral. Con esta clase pues ya damos por finalizado el tema de teoría en cirugía. La semana entrante sería ya el examen final. ¿Listo? En cuanto a complicaciones orales, tenemos que tener pues presente que hay demasiada bibliografía al respecto. Estas complicaciones orales implican que yo como profesional, sea en cualquiera de las áreas, en periodoncia, en cirugía, en endodoncia, odontología general, en cualquier área, tengo que hacer un seguimiento, ¿cierto? O sea, siempre que hago un procedimiento, independientemente del área, debo hacer un seguimiento en el paciente. Y así, si me doy cuenta que hay alguna complicación, pues que la pueda manejar de forma eficiente para el beneficio del paciente. En la clínica de la universidad, pues hacemos de todo, ¿cierto? Hacemos de todo tipo de cirugías, hacemos biopsias, hacemos exodoncias, realizamos BACAF, realizamos algún tipo de diagnóstico quirúrgico, etc. Entonces, para cualquiera de esos procedimientos, pues puedo tener un riesgo de complicación. ¿Listo? ¿Qué complicaciones o qué procedimientos más bien generan más complicaciones? La primera son las exodoncias de terceros molares, que son procedimientos que hacemos en la clínica y que ustedes las harán en el próximo semestre. Exodoncia de no molares, o sea, todo lo que son incisivos, premolares, caninos, es el segundo punto o el segundo procedimiento que presenta complicaciones, que fueron todos los que hicieron ustedes durante este semestre, que apenas están terminando. Los implantes, la cirugía periapical y las resecciones de ránula, que ya es un procedimiento pues más específico. ¿Listo? Estos accidentes y las complicaciones van a surgir debido a algún tipo de error, ¿cierto? Si hay una complicación, hay un error. O no revisé bien la radiografía, o apliqué mal un instrumento, o puse un instrumento que no era, o apliqué una fuerza excesiva, o no visualicé de forma correcta la zona operatoria antes de actuar, o el que me estaba aspirando no me aspiró lo suficiente, o no me cubrió la vía aérea, etc. ¿Listo? Tengo como una interferencia por ahí. ¿Me están escuchando bien, Doc? Alguien que me conteste, porfa, sí. Sí, doctora, yo la estoy escuchando bien. Bueno, es que tengo una interferencia aquí en el audio, no sé. Bueno, si alguna cosa me cuentan, por favor, alguien me habla, ¿listo? Entonces, esos errores, por ejemplo, esto implica que si yo hago un movimiento diferente, pues puedo cometer una complicación de lacerar el labio del paciente, si se me suelta un instrumento, o al girar la mano le hago alguna herida en la piel, etc. Entonces, esto, por ejemplo, ya es un error, ¿cierto? Uno no debe manipular instrumental de esta forma, usted solamente tiene cada mano con un instrumento, eso es lo normal. Ya este tipo de hábitos que se van tomando a medida que van pasando el tiempo, pues aumenta simplemente el riesgo de errores. Las complicaciones en cirugía oral están divididas en dos: intraoperatorias, o sea, todo lo que me puede pasar cuando estoy operando, o posoperatorias, complicaciones que se dan después de que el paciente sale de mi consultorio. ¿Listo? Dentro de las intraoperatorias tengo las relacionadas con el estado general del paciente, todo lo que tenga que ver con enfermedades sistémicas, accidentes ligados al anestésico local, accidentes ligados al trauma operatorio. ¿Listo? Esas son las intraoperatorias. Y las posoperatorias tienen que ver con hemorragias, hematomas, enfisema, trismos, infecciones, alveolitis y dehiscencias. Todas estas 6 complicaciones son las más frecuentes que se me pueden dar a nivel postoperatorio, o sea, cuando termino ya con el paciente, cuando ya el paciente está en casa. ¿Listo? Entonces empecemos a hablar un poco de las intraoperatorias. No me voy a detener mucho en esta, que es las complicaciones con relación con el estado general del paciente. Ese paciente especial, ese paciente con compromiso sistémico grave, que no lo voy a atender obviamente en un consultorio particular, es un paciente que debe ser atendido en hospital. ¿Listo? Usted no hace una cirugía en un paciente, por ejemplo, diabético no controlado o en un hipertenso no controlado,
lo ideal es que ese paciente sea manejado en un hospital. Por eso no les hablo de esas complicaciones aquí. Complicaciones ligadas al anestésico local. Tiene dos tipos de complicaciones. O son locales, ¿sí? Accidentes locales o accidentes generales. Los accidentes locales son inmediatos o secundarios, ya les voy a mostrar. Y generales, el síncope vasovagal, o sea, como ese miedo que le da al paciente de la aguja, de la anestesia, entonces le empieza a decir a ustedes que es que estoy sudando, estoy mareado, veo punticos, ¿cierto? Me estoy desmayando. Entonces es simplemente el miedo del paciente ante el momento de la anestesia. Accidentes alérgicos, interacciones farmacológicas e intolerancia al anestésico. No me voy a adentrar mucho en interacciones farmacológicas porque ya lo vimos en el capítulo de fármaco, y la intolerancia pues al anestésico la vamos a hablar. Entonces, accidentes locales inmediatos, o sea, voy a poner el anestésico, por ejemplo, a nivel de maxilar superior. Quiero anestesiar la rama infraorbitaria porque voy a trabajar en un área grande. Digamos, voy a trabajar exodoncias del 11, 12, 13 y 14. Entonces, para no hacer 4 funciones de anestesia, me voy directamente hacia la rama infraorbitaria. Pues resulta que al aplicar esa anestesia, si no tuve la precaución de la medida exacta, pues lo que puede pasar es que yo anestesio esta zona, pero anestesio también una rama cigomática que viene acá, que se anastomosa con la rama lagrimal del par 6. Este nervio infraorbitario tiene una conexión, puede haber una conexión entre estas dos ramas. Usted anestesia infraorbitario, o sea, con su técnica normal, no tiene que hacer nada raro, simplemente usted anestesia normal, pero el paciente tiene esa conexión, ¿listo? No es que usted haya cometido algún problema, es muy difícil pues uno determinar que esto lo tenga el paciente, pero si está anastomosado en su paciente, ¿qué puede pasar? Epífora. La epífora es que el paciente empieza a lagrimear, perdón, empieza a lagrimear todo el tiempo, ¿cierto? Entonces lagrimea, llora, llora y usted dice, pero pues ya, pare, no, es que no puedo. El paciente llora y llora todo el tiempo, está con lágrimas todo el tiempo. ¿Por qué? Sucede que esta anastomosis al anestesiarse hace que la glándula lagrimal que la tiene acá empiece a generar o no controle la salida de la lágrima, ¿cierto? Se anestesia como la glándula y simplemente la glándula empieza a producir lágrimas y lágrimas, no hay forma de contener, ¿listo? Entonces, esa es la primera complicación. Se llama epífora, es un accidente local inmediato. ¿Qué más puede pasar con el anestésico? Parálisis facial, aquí sí hay un error. Cuando hago mal una técnica al dentario, ¿sí? Largo lingual y bucal, y se me va no hacia la rama interna de la mandíbula, sino que se me va hacia la parte externa, hacia la zona del macetero. Y acuérdense que ahí tiene exactamente la salida del nervio facial. Entonces, usted mete la aguja y anestesia hacia el lado que no es, pues inmediatamente anestesia el nervio facial, hay una parálisis facial. ¿Cuándo va a eliminarse esto? ¿Cuándo va a solucionar? Cuando pase el efecto del anestésico. 2 horas, ¿listo? Dependiendo también de la cantidad que usted haya puesto en su paciente. ¿Listo? ¿Qué más me puede pasar con el anestésico? Cialometaplasia necrotizante, necrosis del tejido. Cuando aplico anestesia local en una cantidad que el tejido no es capaz de soportar, ¿listo? Se me hace una isquemia y se me genera entonces esta parte de la necrosis de los tejidos. Entonces, este es un accidente tardío. Este lo va a manifestar el paciente a las 24 horas después de que sale del consultorio. Entonces, al otro día el paciente me va a decir, ay, doctora, tengo algo raro. Ay, Dios, tengo algo raro en el paladar, y usted lo revisa y resulta que en el punto donde usted puso la anestesia, después de que hizo la pulpectomía, puso la anestesia aquí en esta zona, en ese punto empieza a generarse una zona de necrosis, ¿listo? Esta zona de necrosis se da en las glándulas salivares que tiene a nivel palatino. Entonces usted anestesia, pone una cantidad demasiado grande en el paladar y esa glándula salivar lo que va a hacer es que se necrosa y se va a manifestar de esta forma como lo ven acá, un área de necrosis en el tejido donde usted anestesió.
¿Listo? Si la pone, por ejemplo, una cárpule completa, le hicieron exodoncia de este premolar, le pusieron una cárpule completa en el paladar, pues el paladar no es capaz de soportar esa vasoconstricción y se genera una isquemia muy prolongada, tan prolongada que en 2 o 3 horas, pues ya, si no hubo irrigación de ese tejido, se necrosa. Las glándulas salivares son muy, muy sensibles a la vasoconstricción. Entonces, se me puede generar esta zona de necrosis. ¿Listo? ¿Qué hago con este paciente? Esta es una complicación de un residente de endodoncia. Le hacen el procedimiento al paciente y lo remiten a la clínica con esta lesión. Antecedente, anestesia en la zona de paladar. 24 horas de evolución. ¿Listo? ¿Qué le hacemos? Esto lo atendió la doctora Juliana Martínez. Tiene que hacerle un debridamiento de toda esta zona, eliminar ese tejido necrótico para poder que esto vuelva a cicatrizar nuevamente. Entonces, para esto tiene que anestesiar. Tendrá que anestesiar para poder debridar. ¿Quién me dice? Sí, doctora, pero muy poquito. Eso, aprende la lección, ¿cierto? Entonces, anestesia efectivamente lo más distal que pueda. Aquí sería algo, unas gotas en nasopalatino, unas gotas acá en palatino anterior y debrida. Con una cureta elimina todo ese tejido, una cureta de Lucas, deja que sangre todo ese tejido en la base hasta que llegue al periósteo y eso empieza a cicatrizar por segunda intención. ¿Qué le aplico para que cicatrice más rápido? ¿Qué le puedo aplicar ahí en la zona? ¿Qué tiene a la mano en farmacología? Fitoestimuline. Fitoestimuline cada 2 horas, perfecto. ¿Qué otra opción? Casi Catid, perfecto. ¿Qué otra opción? Ácido hialurónico, ¿sí? También tiene la opción. Enjuagues con camomila para ayudar a desinflamar, ¿listo? Lo importante que es que esto se mantenga limpio para que cicatrice. Si esto se ensucia, si el paciente no se cepilla, si no se hace lavado, pues esto sucio no va a cicatrizar, ¿cierto? Si tiene ahí macrófagos todo el tiempo, fase inflamatoria, no va a cicatrizar, se va a demorar más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Manténgalo limpio, objetivo de tratamiento, manténgalo limpio y formule algo para ayudarle a acelerar la cicatrización, que esos fibroblastos se puedan replicar mucho más rápido y que le cierren esta herida lo más rápido posible. Síncope vasovagal, el 40% de la población padece o ha padecido más bien síncope vasovagal. O sea, es ese desmayo, esa cosa que usted dice, me voy a desmayar, me voy a maluquear. 55% de las complicaciones en odontología es el síncope vasovagal. ¿Listo? Porque se puede dar por estrés, por miedo, por ansiedad, cuando el paciente ve o lee o, ve o huele la sangre, ese olor característico del consultorio, el paciente le va dando así como una cosa y hace pues el síncope vasovagal. Tiene tres fases. La fase inicial es un presíncope, o sea, el paciente se pone pálido, empieza a sudar frío, que es la famosa diaforesis, náuseas y taquicardia. O sea, el paciente dice, no, yo siento como que me va a vomitar y este corazón hacia millón, y entonces usted cree que le está dando un infarto, no sé, no, es simplemente un presíncope del síncope vasovagal. El paciente se pone pálido. ¿Por qué? Porque toda la sangre se va al sistema que necesita mantener activo, el corazón, los riñones y los pulmones. Para allá se va la sangre. Entonces, por eso se vuelve más pálido el paciente. Luego sigue, esos son segundos, sigue la fase del síncope. Entonces ya respira más lento y muy superficial. Entonces casi no le entra oxígeno. La palidez es generalizada, hay hipotensión, incontinencia urinaria y pérdida de la conciencia. El paciente se desploma, ¿cierto? Se cae al piso. Entonces, por eso cuando usted sabe que el paciente está en un presíncope, ahí debe empezar la atención antes de que el paciente llegue a síncope. ¿Listo? Le afloja la ropa, que el paciente pueda respirar, le quita el tapabocas, si tiene tapabocas, le da aire, ¿cierto? Espera despacio, calma al paciente, le habla al paciente todo el tiempo para que no llegue a la fase de síncope. Y si llega a la fase de síncope, o sea, si su auxiliar, por ejemplo, es la que se desmaya o el acompañante se desmaya, etcétera, simplemente lo pone en posición de Trendelenburg para que recupere
la oxigenación en el cerebro y vuelve otra vez a hacer o recuperarse. Y el posíncope ya es cuando el paciente se va recuperando, sigue sudando frío, ¿cierto? Sigue con la diaforesis, palidez y hay algo de confusión. Entonces ahí es cuando usted ya le da la aromática con azúcar y lo recupera pues un poco. ¿Listo? Alergias es otra de las complicaciones que se puede dar intraoperatorias. ¿Listo? A los anestésicos locales son muy raras las alergias, pero igual se pueden presentar. Se pueden generar esto. Inicialmente prurito, urticaria, es que el paciente se rasca, ¿cierto? O sea, se ve pues que el paciente como que no aguanta y le pica, entonces empieza a rascar y se puede generar algo de lesión cutánea. ¿Listo? Se ve como estas zonas eritematosas, esta molestia en la piel del paciente. Tratamiento, difenhidramina. Ahora, el paciente lo puede llamar a usted y decirle, doctor, me acabo de tomar esa amoxicilina y tengo aquí este cuello rojo y esto me está picando horrible, no sé qué. ¿Qué tiene que hacer usted de primero? Y el paciente está al teléfono. ¿Qué debería decirle? Lo primero que le tiene que decir es ¿qué? Que suspenda el medicamento. Perfecto, ¿cierto? Que no vuelva a tomar más el medicamento hasta que usted pueda analizar bien el caso. Y empieza con la difenhidramina. Difenhidramina viene en cápsulas de 25 miligramos y se toma 2 cápsulas cada 8 horas por 5 días. Si el efecto de la alergia es este que les acabo de mencionar, ¿cierto? Una zona eritematosa, urticaria, le pica todo el tiempo, se ve esa lesión eritematosa. Esto le da tiempo y simplemente suspende el medicamento, difenhidramina, 2 cápsulas cada 8 horas por 5 días y listo. Y obviamente cambia el medicamento, ¿cierto? Pero si ya es una alergia que hace una reacción anafiláctica, que amenaza la vida, listo, ya se tiene que ir con otra cosa. Adrenalina en ampollas de 1 miligramo en 1 centímetro, así viene la ampolla, ¿cierto? O sea, la ampolla viene completa, usted la abre y aplica 0.01 miligramos por kilo. Lo máximo, o lo máximo no, norma general, digámoslo así, para aplicar son 0.3 miligramos, pero lo ideal es hacerlo según el peso del paciente. Si yo peso 60 kilos, por ejemplo, y me va a dar 0.01 miligramos por kilo, debe aplicarme 0.6 miligramos. ¿Listo? ¿Qué manifestaciones debe haber para usted aplicar esto? Pues usted puso el anestésico, supongamos que va a ser una cosa rarísima, alergia al anestésico, ¿listo? Puso el anestésico y el paciente empieza que no puede respirar, ¿cierto? Que se le cierra la vía aérea, empieza a hacer edema en el labio superior, edema en el labio inferior y a nivel de los párpados. Eso es una reacción alérgica severa, ¿listo? Ya hay una reacción anafiláctica. Entonces usted saca su adrenalina, si más o menos le calculó el peso al paciente o si ya tenía el peso del paciente, si pesa 60 kilos, pues le aplicará directamente al muslo 0.6 miligramos, ¿listo? Esto se aplica en el área anterolateral del muslo, esto tiene que ir directo al plano muscular. Usted la pone ahí y ya tiene que tener lista la ambulancia afuera en el consultorio para poder llevar ese paciente al hospital. No le aplique más, ¿listo? Solamente esto es como para pasar la urgencia inmediata. No hay vía aérea, edema de los labios, edema de la zona palpebral y obviamente cambios en a nivel cardiovascular, ¿cierto? Complicaciones intraoperatorias, tengo además la consecuencia directa o inmediata del traumatismo operatorio, o sea, todo lo que tiene que ver dentro de la cirugía, pero relacionado con lo que estoy haciendo, ¿cierto? Ya directamente con el procedimiento como tal, con el trauma de la cirugía. ¿Qué puede pasar? Accidentes relacionados con los dientes, fracturas dentarias, luxación o fractura del diente vecino, dientes o raíces desplazadas a los espacios anatómicos, que se la trague o que se vaya hacia la vía aérea. Veamos cada una de ellas. Fracturas de los dientes, sobre todo lo que más se fractura es el área radicular, ¿listo? A no ser que sean como de los dientes que llevaron para cirugía, que tienen unas zonas coronales con unas caries muy grandes, pues también hay riesgo de fractura coronal. Pero cuando se me fractura la raíz y si yo sé que ya la luxé, o sea, esto pasó después de la luxación,
pues con una cucharilla o con un elevador de raíces, pues lo voy a poder hacer la exodoncia fácil. Si ya la tengo luxada y la raíz es recta en unos anteriores o en unos premolares, pero yo sé que ya luxé, meto una lima lo más gruesa posible, idealmente una 80, la meto allá al fondo, la presiono bien contra la raíz y hago la tracción. ¿Listo? Esa es otra opción. Si no tienen esto, una cucharilla siempre la van a tener, pero si tienen, si ya luxaron. Pero digamos que no luxaron, apenas habían empezado a hacer el procedimiento, no alcanzaron a luxar esa raíz, déjela ya. No se ponga a hacer maniobras, eliminar todo este hueso para buscar esta raíz, no, déjela ya, que ella se encapsula, ella queda ya, no le va a pasar nada al paciente, el paciente no va a tener ninguna manifestación posterior, déjela ya, listo, es otra opción. Entonces, o la elimina con un elevador de raíces, o la elimina con una lima 80, o la deja ya, listo, pero con seguimiento. Si la deja ya, tiene que hacerle seguimiento al paciente. ¿Qué más me puede pasar? Que se me desplacen los dientes hacia la mejilla, porque diseñé mal el colgajo, porque no puse el Minnesota de forma adecuada en la zona posterior al área donde estoy trabajando, porque usé mal el elevador o porque se me fue al espacio miloioideo, ¿listo? Tratamiento de esto, informar al paciente, ¿cierto? O sea, usted está haciendo la cirugía. Mire lo que me pasó acá, por ejemplo. Este paciente lo empecé a operar. Mire el molar cómo estaba, ¿listo? Un alto riesgo de que cuando yo le fuera a hacer algún tipo de luxación por la posición en la que está, pues que se me desplazara, o sea, se me fuera hacia el seno o simplemente se moviera en el espacio pterigomaxilar. ¿Qué pasó? Efectivamente, hice el movimiento con el elevador e inmediatamente el diente cambió de posición. Mírelo acá, es el mismo paciente. Mire la amalgama aquí, la amalgama acá, ¿listo? El mismo paciente. ¿Qué hizo? La raíz se me fue hacia la zona del seno maxilar, se giró completamente, imposible de verlo en el momento de la cirugía. No se ve. O sea, usted por más que intenta, eso allá no se ve. Se le perdió el diente, no lo encontró, deje así. Lave, suture y programe una cirugía ya bajo anestesia general, porque aquí necesita hacer un abordaje o al seno maxilar, si se me fue directamente al seno, como en este caso que les voy a mostrar acá, también es mío. Mire, luxación, empecé a hacer la luxación, se fracturó el área de la zona de la apófisis y se me fue el diente al seno, completo. Mírenlo todo acá. Ahora, para que a usted no le pasen complicaciones, pues hay una solución muy sencilla. ¿Cuál será? Para que no le pase nada de esto. No hacer cirugía sería. Eso. No hacer cirugía, se queda usted en la casa haciendo punto de cruz. Cuando usted hace cirugías tiene riesgos de que se le complique, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Lave, si yo estoy en el momento de la cirugía, no veo, no encuentro la muela, esta de acá salió súper bien, pero la de acá se me fue al seno, entonces lave súper bien, antibiótico, amoxicilina con clavulánico, porque aquí ya tengo comunicación hacia seno, y programo la cirugía bajo anestesia general para hacer la resección de esta molar bajo anestesia general, con el paciente tranquilo, con el cirujano tranquilo, con todo el medio necesario para poder meterme al seno maxilar. ¿Qué es importante con las complicaciones, doctores? Que usted haga el seguimiento, que usted esté pendiente del paciente, que usted recupere y devuelva la salud a su paciente. No me abandone el paciente. ¿Listo? Que se le fue la muela al miloioideo. Como eso no lo va a ver allá, el paciente no lo va a sentir. Pues no, ya terminamos, sí, súper bien. Ay, doctor, muéstrame la muela. La eché al basurero y ya no se puede sacar, mentiras, que la dejó allá. No, informe al paciente. Siempre, siempre informe al paciente, informe a sus acompañantes o a sus familiares, que se sepa la complicación y usted siga el caso. Haga el seguimiento hasta que recupera de plano su paciente. ¿Qué más le puede pasar? Que se le soltó el diente del forceps y se le fue el diente hacia dos áreas. O se le va hacia la vía aérea, ¿listo? Que es la zona más anterior, es esto, o se le va hacia la vía digestiva. Tiene dos opciones, ¿listo? O el paciente se lo traga, se va por aquí, o se le va para la vía aérea, ¿listo?
Si se le va para la vía digestiva, se tragó el elemento, se le soltó a usted un fragmento de un tornillo en un implante, o se le soltó toda esta prótesis, o se le soltó el diente efectivamente, lo que sea. Se le fue hacia la vía digestiva, bueno, pues se le fue hacia la vía digestiva, bueno, se lo tragó el paciente. ¿Qué hacemos? ¿Qué creen ustedes que debe hacer? Inmediatamente. O sea, ya le informé al paciente, pues él ya sabe, ¿cierto? Obviamente sintió que se tragó el diente. ¿Qué hacemos? Nada. Profe, yo creería si es un material que no le genera riesgo, esperar. Esperar, exacto. Y yo como sé que eso sí está pasando por toda su vía digestiva. Le tomo una radiografía de tórax inicial, o sea, hoy que me pasó la complicación, le subo con él hasta urgencias y le tomo la radiografía de tórax, o sea, empiezo el proceso normal en urgencias, se le toma la placa de tórax. Esta placa de tórax que me va a mostrar, bueno, efectivamente ya está bajando la prótesis, está yendo por su vía digestiva normal y le hago el seguimiento. ¿Cuándo le vuelvo a tomar esta radiografía? ¿Cuándo debo volver a tomar la radiografía? Ya le tomé la primera. ¿Cuándo le tomo la segunda? 3 días. 3 días, ok. Entonces, en 3 días se supone que ya el paciente dio del cuerpo, ¿cierto? Y que ya el elemento que se haya tragado, pues que ya debe haber sido eliminado. ¿Qué necesito? Ver que el elemento se mueva. Puede ser que en 3 días, por ejemplo, si es un paciente que no da del cuerpo regularmente, el elemento siga en el mismo punto. Es grave, ¿cierto? Es grave. ¿Qué quiere decir? Que se atascó, perforó la mucosa gástrica, aún persiste ahí, el paciente con dolor abdominal, lo que sea, inmediatamente ese paciente tiene que ser valorado por cirugía general, ¿listo? Para ser operado, porque ese elemento se atascó de alguna forma. Si yo veo que efectivamente se está moviendo por el colon, no sé qué, pues listo, simplemente dejo. Entonces, ¿qué le digo al paciente? Señor paciente, busque entonces en el POPIS todos los días, ¿o qué hago? ¿Que busque? ¿O cómo verifico que efectivamente salió? Al final se le toma otra radiografía. Exacto. No le vaya a decir al paciente que busque nada en ninguna parte, ¿listo? Tiene que tomar radiografía y verificar hasta que ya no tenga el elemento que se tragó el paciente, ¿listo? Entonces, si se va por la vía digestiva, radiografía de tórax, evolución del paciente hasta que el elemento salga, ¿listo? Que se le fue por la vía aérea, eso sí es grave, ¿listo? Usted tiene que saber hacer, que ya ustedes han pasado por las clases de urgencias, tienen que saber hacer la maniobra de Heimlich, ¿listo? Se para usted detrás, pone su puño justo por encima del ombligo de la persona, con el pulgar contra el abdomen y con la otra mano hace la fuerza suficiente para levantar la víctima del suelo. O sea, usted tiene que hacerlo tan fuerte que la víctima tiene que levantarse. O sea, no es un movimiento así suave, no, tiene que ser fuerte, ¿listo? Esta es la maniobra si usted está acompañado, ¿cierto? O sea, si usted como operador y su paciente, listo, se le va hacia la vía aérea, entonces haga la maniobra y trate de que con la fuerza de la presión que le hace a nivel estomacal, pues que ese aire logre eliminar el elemento. Pero si usted está solo, ¿cómo le va a pasar a este personaje? No sé si han visto este video, igual se los voy a poner, pero se los voy a adelantar hasta el minuto, hasta aquí. Se comió un maní que tenía acá, un pedazo de comida, está solo. Miren el tiempo que transcurre. No pasa nadie, ni un alma.
30 segundos. No está respirando. ¿Qué opinan? ¿Sabían que esto se podía hacer si están solos? Profe, pues yo no la conocía, pero sí me ha pasado y lo que hago es como tratar de inclinar la cabeza y se devuelve la cosa rápido. Sí, eso, exacto, tiene que ser inmediato, pero este se demoró mientras se ponía a ver como gente, a ver quién le podía ayudar. Entonces, claro, va bajando el trozo de comida y no es posible. Entonces, perdón, el, el momento es angustiante, ¿no? Entonces, tiene la opción de sobre una silla, si están solos o algo, y enséñele eso a su familia. ¿Listo? Bueno, ¿qué más me puede pasar? Fractura de las agujas de anestesia o agujas de sutura. Ese es un caso de mi consulta. No fue a mí a quien se le fracturó la aguja. El paciente llegó a la consulta porque necesitaba eliminarse esto para poder entrar a la policía. Le hicieron la cirugía de las cordales previamente y no le informaron que se les había fracturado la aguja. ¿Listo? Mírenla acá. Esa aguja es una aguja efectivamente larga, ¿cierto? Parece que fuera pues como larga acá, pero se la metieron absolutamente toda, aunque yo pensaría más bien, aunque el paciente dice que eso era larguísimo, creo que para él pues todas las agujas iban a ser largas, pero una aguja corta, cuando usted anestesia con aguja corta, tiene que meter toda la aguja hasta la empuñadura, ¿cierto? Hasta la base, para poder anestesiar el área que necesita. Entonces, por eso anestesiamos tronculares con aguja larga para que esto no les pase. Cuando usted anestesia con aguja larga, usted debe dejar 1 centímetro por fuera de la mucosa y en caso de que se la fracture, pues simplemente usted tracciona y ya. Pero cuando es con aguja corta y el paciente se le mueve, pues es muy fácil que esa aguja se fracture. ¿Listo? ¿Qué hacemos con esas agujas fracturadas? Si se le fractura la aguja y en este momento usted hace una incisión en el punto donde usted había metido la aguja, lo más seguro es que ahí la encuentre. Si la hace inmediatamente, o sea, hace una incisión longitudinal, abre con la pinza mosquito del tejido y ahí está la aguja y la saca. Perfecto. Si lo hace inmediatamente. Pero a este paciente no le hicieron eso, lo dejaron, no le avisaron que le dejaron la aguja ya y pasaron unos meses, cuando ya se fue a presentar a la policía y lo evaluaron en la policía, le encontraron esto. Entonces le dijeron, no, usted pues se tiene que quitar eso si quiere entrar a la policía y era su única opción de vida. Entonces tocaba sacarle la aguja sí o sí, ¿listo? Aquí le hicimos una tomografía para ubicar más o menos la aguja, entramos a cirugía, 3 cirujanos, ninguno encontró la aguja. Hicimos la incisión, abrimos, buscamos, se sentó uno, luego se sentó el otro, luego se sentó el otro, ninguno logró encontrar la aguja. Las agujas son muy difíciles de encontrar después de que ha pasado ya días del accidente. Tiene que ser inmediatamente, pero si ya usted deja pasar, eso se le va mimetizando entre el tejido, entre la sangre, muy difícil de encontrar. ¿Listo? Mírela acá, también le puede pasar en el maxilar superior, ¿listo? ¿Qué es lo ideal? Que cuando usted anestesia, deje un fragmento por fuera de la aguja, ¿listo? Déjelo por fuera. ¿Qué logramos con este paciente para que saliera ese metal? Le pusimos un imán, se lo suturamos aquí en la zona del carrillo, un imán y la aguja por movimiento y porque ya le habíamos hecho toda esa zona de disección y le habíamos movido todos sus tejidos, pues el paciente sintió que la aguja le salió y él mismo la traccionó y se la pudo sacar. No estoy diciendo que ese sea el tratamiento siempre para todas las agujas, no, eso fue lo que le funcionó a este paciente. ¿Listo? Para que no vayan a decir después allá con sus docentes que el tratamiento es eso, no. A este paciente le funcionó, pero fue algo
eventual. ¿Listo? ¿Qué más me puede pasar en las intraoperatorias? Accidentes relacionados con los huesos, que se me fracture el hueso alveolar, que se fracture la tuberosidad, que se fracture la mandíbula o que se luxe el maxilar inferior. Si se fractura un fragmento de la apófisis alveolar, si usted ve que esto está pegado al periósteo, vuelva, o sea, lo posiciona y lo sutura. Si este fragmento tiene periósteo, o sea, si usted lo ve que está pegadito del periósteo, pero si ese fragmento se salió, no tiene periósteo, elimínelo, no lo ponga ya, porque lo que va a hacer es formar un secuestro óseo y un proceso infeccioso. Entonces, elimine las espículas óseas que están desperiodizadas, pero si están pegaditas al periósteo, simplemente las vuelve y las posiciona y sutura, ¿listo? Y él vuelve otra vez y recupera, ¿sí? Pero si ya se me fractura la tuberosidad completa, o sea, si hago la exodoncia, por ejemplo, del molar superior, 18 o 28, y resulta que puse o que hice movimientos con un forceps, pues me traigo, esta tuberosidad es de un espesor de 1 milímetro, es muy delgada, puedo hacer que toda esa tuberosidad se fracture y que salga el pedazo completo. Si sale toda esta zona pegada de la muela, no la vuelva a poner allá. Simplemente suture y esto vuelve y se forma acá con un defecto, ¿cierto? O sea, va a quedar más plana, pero esto vuelve y cicatriza, ¿listo? Pero este hueso no me lo vuelva a meter allá al alvéolo, ¿listo? Por esa razón, nunca utilizamos forceps en ochos superiores, nunca, porque esto hace que se me fracture todo este segmento de la tuberosidad. Entonces, siempre que van a hacer en el próximo semestre exodoncias de cordales, de terceros molares superiores, nunca pongan en su instrumental forceps, porque no los vamos a usar. ¿Listo? Miren todo el fragmento como puede salir. Es grande, son 2 o 3 centímetros de área ósea que usted no puede volver a reponer. ¿Listo? Eso no se puede volver a reponer. Sutura, lava muy bien sutura y el paciente debe seguir pues en evolución. Obviamente antibiótico, ¿no? Por si ahí de pronto hubo comunicación al seno maxilar. ¿Qué más puede pasar? Fractura de la mandíbula, que se le fracture la mandíbula, porque digamos el tercer molar estaba en una posición C, ¿cierto? Una posición muy hacia el cuerpo mandibular, o porque hice demasiada fuerza para hacer la luxación, o porque su hueso esté muy frágil y al momento de los movimientos normales de luxación se fracturó, o por un uso imprudente de algún elevador. ¿Listo? ¿Qué tratamiento hacemos aquí? Inmovilice. ¿Listo? Entonces usted pone unos IVs, aquí ven unos alambres IVs o unos circulares, tanto en maxilar superior como inferior, pone un cauchito de esos de ortodoncia y cierra al paciente y lo manda a cirugía para que se le pueda poner aquí, se le pueda hacer la osteosíntesis ya bajo anestesia general para el paciente. Pero inicialmente, ¿qué hace usted? Simplemente cierra la boca del paciente, ¿cierto? O sea, lava muy bien, sutura, cierra la boca del paciente, inmoviliza y envía para urgencias para el manejo ya bajo anestesia general. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Luxar la mandíbula o puede haber trismos, o sea que por el contrario, posterior a la cirugía, el paciente ya no puede abrir la boca. ¿Listo? O que en el momento de la cirugía luxe. ¿Cuándo se va a presentar esa luxación? Cuando yo utilizo forceps en el 8 inferior, 8 inferiores, erupcionados, y quiero hacer los movimientos ya de exodoncia. Nunca utilizo forceps en molares en 8 inferiores, ¿listo? Porque luxo la mandíbula. Se me puede salir toda la zona del cóndilo de la cavidad glenoidea. Por hacer fuerza excesiva o por llevar mucho tiempo la boca abierta, ¿listo? Entonces, ¿qué le digo al paciente? Posterior a que ya logré reposicionarla, pues calor, masaje, analgésico, relajantes musculares, hacer ejercicios de fisioterapia, abrir y cerrar y obviamente control, ¿listo? Cuando se luxa, si yo voy a recuperar la mandíbula inmediatamente, perfecto, lo puedo hacer y la maniobra no es tan difícil. Simplemente usted mete sus pulgares hasta los últimos molares y desciende la mandíbula, ¿sí? Para que pueda
volver, acuérdense que cuando hay luxación, esto se le salió de la cavidad, entonces usted necesita volver a meterla acá. Entonces necesita bajar esto para poder que se vuelva a meter aquí. Entonces, bajo la zona posterior, por eso estos pulgares tienen que ir atrás, en los 8 o en los 7. Bajo la mandíbula y la tiro hacia atrás. ¿Listo? Porque la luxación es que este cóndilo se me sale de la cavidad glenoidea. Entonces tengo que sobrepasar esta cavidad, esta zona de la cavidad glenoidea para que me pueda volver a ingresar el cóndilo hacia esa zona de la cavidad. ¿Listo? ¿Qué más me puede pasar? Accidentes en tejidos blandos. Una luxación, una laceración, perdón, de tejidos blandos. Se me fue el elevador hacia el piso de la boca, se me resbaló el elevador, mala técnica quirúrgica, ¿cierto? O sea, utilizar el elevador en una posición inadecuada o una fuerza excesiva. Entonces, por eso siempre han visto que les enseñamos que cuando trabajan en maxilar inferior, deben poner una gasa en el piso de la boca, ¿listo? Y sostener con el pulgar esa gasa para que que en caso de que se le suelte o se le resbale el elevador, pues que tenga una protección en el piso de la boca. Puedo lacerar los tejidos blandos, se pueden lacerar con la fresa, con la pieza de mano o con el bisturí, ¿cierto? No estoy viendo la punta del bisturí cuando la saco y lacero o hago una incisión en el tejido blando, ¿listo? ¿Cómo la voy a prevenir? ¿Cómo prevengo estas laceraciones en tejidos blandos? Pues separo, ¿cierto? Separo con delicadeza, lubrico los labios cuando termino la cirugía. Eso se puede presentar también por, digamos, que puse la pieza de baja y no me di cuenta que la fresa, el tallo de la fresa larga estaba contra el labio y se me quemó, ¿cierto? Hizo una quemadura en la zona. Bueno, todo eso pues puede causar traumas en esta zona de los tejidos blandos. Simplemente fitoestimuline, mantener muy limpia la zona o el área y evolucionar para hacer el proceso de cicatrización. ¿Qué más puede pasar dentro de la cirugía como complicación por el trauma operatorio? Puedo causar accidente a los nervios sensitivos, específicamente obviamente al nervio dentario, o alguno de los troncos, ¿cierto? Si estoy cerca pues de la salida de esos troncos nerviosos. Pueden pasar 3 cosas, o una neuropraxia, o una axonotmesis, o una neuretmesis, así se escriben, neuropraxia, axonotmesis y neuretmesis, ¿listo? La neuropraxia es como el nivel 1 del daño del nervio, ¿listo? En la neuropraxia simplemente lo que hice fue presionar o traccionar tanto el nervio que el nervio como que se inflamó, ¿listo? Y al no haber o al haber algo de inflamación o de rompimiento de esas fibras superiores, lo más superficial, pues lo que va a pasar es que el nervio simplemente como que entra en una fase de reposo mientras se cicatriza y a los 8 días vuelve otra vez a generar sensibilidad. Entonces, ¿qué le va a decir el paciente? No, doctor, es que yo después de la cirugía, yo no siento esta zona. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Usted con el Minnesota traccionó demasiado, o no siento la lengua, entonces el lingual lo traccionó demasiado, y simplemente esperamos 8 a 15 días y el nervio vuelve otra vez a recuperar. ¿Listo? Esa es la neuropraxia, perdón. La axonotmesis, ya tengo una disrupción del axón, pero superficial, ¿sí? Superficial. Entonces, alcanzo a hacer una disrupción, pero algo superficial, que esto en algún momento se me demora más, unos 3 meses más o menos, y se recupera. O sea, hay opción de recuperación. Tiempo, simplemente esperar, y ZBEC, ¿cierto? Que es zinc para ayudar a cicatrizar el nervio. Y la neuroedmesis es que corté el nervio, o sea, me metí, digamos, al mentonero, lo corrí y fuera de eso, con el bisturí, lo corté. O simplemente por el trauma mismo de por ejemplo, una fractura mandibular, en el momento de la fractura atrás se rompió toda esa parte del perineuro y el endoneuro y obviamente el nervio queda fracturado completamente. Este no se recupera, este es irreversible. ¿Listo? Reversibles, neuropraxia y axonotmesis. Neuroedmesis no se recupera.
la cicatrización de la zona nerviosa es súper lenta, por eso la axonosmesis se puede recuperar en 3 meses, más o menos se demora, pero ya la disrupción completa, no, esa no se recupera así usted le ponga pues lo que sea, a no ser que le haga pues ya una cirugía, una microcirugía, bueno, ahí de pronto tenga algo de opción, ¿listo? ¿Qué más puede pasar? Accidentes vasculares, que usted, digamos, pasa la fresa en la zona posterior y hace una laceración de la arteria masseterina o de la arteria pterigoidea interna y empieza a sangrar el paciente. ¿Listo? Accidentes vasculares por daño de los vasos sanguíneos pues que están en ese momento pasando pues por allí. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo primero es lavar, ¿sí? Lave. No se estrese, no se asuste. Lo primero es lavar. Su auxiliar, ¿qué hace? Aspira todo el tiempo, usted lava, quite toda esa sangre para que la plasmina deje o elimine la plasmina para que otra vez el coágulo se le vuelva a formar. Presione el área 5 minutos. No quite la gasa cada 30 segundos porque vuelve y rompe el coágulo y vuelve y sangra. Entonces, presione la gasa. Que se me llenó la gasa de sangre, póngale otra encima. ¿Listo? Y siga esperando 5 minutos. Se me llenó la segunda gasa, ponga otra encima hasta que complete los 5 minutos. Haga presión en la zona, pero esa presión no es tocadito ahí, no, esa presión. ¿Listo? Que no me funcionó. Si tiene ácido tranexámico, le pone ácido tranexámico, ¿sí? Ampollas de ácido tranexámico, la impregna toda en una gasa y se la pone a morder al paciente. Que no tengo ácido tranexámico, suture. ¿Listo? Suspenda el procedimiento y suture la zona. Que no me funcionó, ponga entonces cera para hueso o ponga Gelfoam, ¿sí? O ponga Surgicel, cualquiera de los elementos que usamos como hemostáticos en cirugía. Entonces, pone cualquiera de las anteriores y sobre todo con el ácido tranexámico es con lo que mejor le va a funcionar. ¿Listo? Fractura de instrumental, sí, se puede fracturar el instrumental y pues obviamente tendrá que retirarlo inmediatamente, hacer lo posible por retirar el elemento de la zona de la cirugía. Puedo lesionar el seno maxilar, ¿listo? Puedo perforar el seno, puedo hacer un desplazamiento de una estructura dental, como les mostré ahorita en la complicación, ¿listo? Perforar el seno maxilar, mírelo acá, ¿sí? Que cuando usted hace la exodoncia de un premolar o del primer molar, hace la exodoncia, inmediatamente empieza, cada vez que el paciente respira, empieza a salir burbujas por el alvéolo. Entonces usted dice, ah, hizo una comunicación oral-anal. Obviamente eso se lo informó al paciente previamente, ¿cierto? ¿Qué hace usted en ese momento? Cuando usted ve que eso se le está llenando de... ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? ¿Alguien le puede avisar, por favor? Es que no tengo acá el listado. ¿Qué hace usted en el momento en que genera esa complicación? O sea, que empieza a salir burbujas por el alvéolo. Entonces, lava muy bien, sutura, ¿listo? Deja que el coágulo se forme, sutura y espera 8 días. Se supone que una perforación al seno maxilar menor de 5 milímetros, que ese es el tamaño de una perforación por una exodoncia, cicatriza sola, no hay que hacerle nada y simplemente con el coágulo que usted dejó en el alvéolo, el proceso se da normal en 8 días. Pero resulta que los 8 días el paciente viene y le dice, doctor, usted no le diga esto, porque si usted se lo dice, el paciente le dice, ah, sí, doctor, déjelo a ver qué le dice. Pero si el paciente le dice, ay, doctor, es que yo, después de que usted me sacó esa muela, si usted me dijo que hice una comunicación, no sé qué, y resulta que cada vez que ahorita me tomé un tinto y eso se me viene por la nariz. Ah, esa es otra cosa, ¿cierto? Eso ya quiere decir que no cerró la perforación y que ya hay que hacer una cirugía adicional de manejar unos colgajos, tanto vestibulares como palatinos, para poder cerrar por primera intención ese alvéolo donde hice la exodoncia. ¿Listo? Esas cirugías ya implican unos diseños de colgajos vestibulares o por palatino para traerlos bien hacia el reborde y lograr que esa fístula me cierre. Solamente hago esto cuando el paciente, después de la exodoncia, después de que ha pasado 8 días,
me dice, se me salen los líquidos por la nariz. Tomo tinto y se me sale por la nariz. Tomo agua, se me sale por la nariz. Tomo jugo, se me sale por la nariz. Remita o haga usted la cirugía, si ya es cirujano, haga el desplazamiento de los coágulos para poder cerrar esa fístula. ¿Listo? Obviamente con una muy buena sutura hacemos control de radiografía y antibiótico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. En complicaciones postoperatorias que tengo, hemorragia, y aquí pues les voy a enumerar nuevamente todo lo que les acabo de mencionar. En hemorragia postoperatoria, ¿cierto? O sea, el paciente me llama, ya no fue en el momento de la cirugía, sino que me llama y me dice, doctora, estoy sangrando. Entonces usted inmediatamente le dice, póngase, muerda algo, un pañuelo, lo que tenga a la mano, muérdalo y véngase para el consultorio. No lo deje solo al paciente, tiene que ver el paciente. ¿Listo? Primero, lave con solución salina, elimine la plasmina, ponga gasas para que muerda el paciente, suture, obviamente. Otra opción, electrocoagulación, si tiene la opción de un electro o con un elemento caliente, pero no se los aconsejo porque eso al final termina haciendo una quemadura o un trauma adicional. Tenga la opción de estos elementos que son para poner a presión en la zona del alvéolo que está sangrando. Espongostán, ¿sí? Que eso es una esponja que es indisoluble en agua. Usted lo recorta, eso es de un solo uso, o sea, usted apenas abrió este sobre y ya tiene que utilizar todo lo que tiene aquí adentro, no lo puede volver a esterilizar, no lo puede guardar. Normalmente se va un cuadro completo y lo mete allá en el alvéolo y eso lo que va a hacer es sellar, o sea, sella por presión, ¿listo? Esto está compuesto en un 100% de gelatina porcina, entonces se reabsorbe solo, eso no tiene que usted después retirar. Tengo también la opción del gelatam. El gelatam también va a hacer un efecto de presión en la zona. Usted mete estas esponjitas, esto viene en un frasco lleno de estas esponjitas en cuadros, entonces usted mete 3, 4, 5 esponjitas y las pone a presión y sutura, ¿listo? Entonces, ¿qué va a hacer este gelatam? Lo que va a hacer es hacer presión también sobre la zona, pero tiene una cosa adicional y es que tiene plata. Y al tener plata o logra controlarme también las bacterias que me puedan generar a futuro procesos infecciosos allí. Entonces, es muy bueno el gelatam por eso, ¿listo? Y tiene sobre todo efectos sobre gram negativos, que es muy bueno en cavidad oral, ¿listo? ¿Qué otra opción tengo? Surgicel, aquí se los muestro. Esta es es un tejido, o sea, es muy delgado, se haga de cuenta como si fuera una gasita, ¿listo? Pero es especial. Es un tejido entrelazado, tiene celulosa oxidada, es un hemostático, es reabsorbible, es de origen vegetal, y lo que hace es formar un coágulo artificial, ¿sí? Mire que este no es a presión como hacen las otras que les acabo de mencionar. Este lo que hace es formar como un coágulo dentro del alvéolo, facilita la formación del coágulo completo y sirve mucho, es porque tiene gran afinidad por la hemoglobina. Entonces va formando un coágulo artificial, ¿listo? Entonces esta parte, este Surgicel es también muy bueno para el manejo de las hemorragias. Tiene también cera para huesos, entonces usted ¿qué hace en cirugía? Tiene todo este arsenal en su consultorio. Entonces en caso de una emergencia de hemorragia, pues cualquiera de todas estas le va a funcionar. ¿Listo? La cera para huesos es una cera, así como su nombre lo dice, lo saca, esto viene en un sobre parecido al de las suturas, abre la cera, saca el pedazo y lo mete allá a presión sobre el alvéolo. Es reabsorbible, es súper bueno para hacer el proceso de hemostasia en el momento de una hemorragia. Y el rey de todos, ¿cierto? El ácido tranexámico en ampollas, ¿cierto? En ampollas, en tabletas también le sirve, pero ¿qué implica la tableta? Que usted tiene que macerar. Y macerar implica que lo va a hacer sobre una superficie que no la va a tener estéril. Entonces, macerar sobre una superficie que no está estéril y luego mete todo eso en el alvéolo, pues tiene más riesgo de infección. ¿Qué pasa con la ampolla? Pues la ampolla viene estéril, ¿cierto? Es una ampolla para aplicación intravenosa,
pero usted abre la ampolla, impregna todo ese líquido en una gasa y se la pone a morder al paciente y espera los 5 minutos, inmediatamente eso le forma el coágulo y usted aprovecha y pone su sutura para asegurar ese coágulo allá. ¿Listo? ¿Qué es importante? Es que usted tiene que eliminar la plasmina antes de poner este ácido tranexámico para que se vuelva a formar un coágulo ya estable. ¿Listo? En complicaciones posoperatorias también tengo hematomas y equimosis. Hematomas, siempre que hago terceros molares inferiores, lo más seguro es que se dé esto en mayor o menor proporción. ¿Listo? Hematomas o equimosis en áreas cercanas a las áreas que haya operado al paciente. Que le hice, digamos, acá una cirugía en maxilar superior, unos implantes, por ejemplo, al hacer la tracción y sobre todo en pacientes mayores, que ya el tejido es mucho más débil, que tiene más fragilidad vascular, pues va a ser más fácil que me haga hematomas o equimosis. ¿Listo? Si es un hematoma grande, que yo siento a la palpación que eso está acumulado de sangre, tengo que drenar. Si yo dejo esa sangre acumulada allá, pues se puede generar en el paciente un proceso infeccioso, un absceso. Entonces tengo que eliminar ese hematoma. Pero si es superficial, así como esto, pues simplemente calor local para que el calor, la vasodilatación, me elimine la acumulación de sangre que tengo allí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por ahí? ¿No? Se puede generar en piso de boca. Mire esto acá. Cuando hacemos sobre todo cirugías en maxilar inferior, cuando eliminamos esos premolares que son premolares supernumerarios, que toca buscarlos por lingual, eso es fijo que hacen este tipo de hematomas. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Calor local, enjuagues con camomila, algo tibios para que ayuden a hacer un poquito de vasodilatación y ese calor local me pueda empezar a eliminar ese hematoma. ¿Listo? Entonces, esto es, sobre todo, se puede presentar cuando hacemos cirugías hacia la parte lingual. ¿Qué más se me puede presentar posoperatorio? Enfisema, que trabajé unos terceros molares, por ejemplo, con pieza de alta y levanté el colgajo lingual. Recuerden, o lo van a ver en cirugía 2, cuando trabajamos colgajos de maxilar inferior, nunca toco el colgajo lingual. No toco para nada la parte lingual. Todo lo hago por vestibular. Pero a veces se le olvida al odontólogo y resulta que le dio por levantar el colgajo lingual, utilizar pieza de mano. ¿Listo? Al utilizar pieza de alta, todo ese aire que usted elimina cuando está funcionando la pieza de mano, se le va hacia el tejido conectivo y empieza entonces a acumularse ese aire allá. Grave. Estas de las complicaciones graves. El enfisema necesita hospitalización. Es una recuperación muy lenta y necesita antibiótico de amplio espectro, o sea, se va con antibióticos de tercera generación, cefalosporinas de tercera, y eso implica, pues obviamente, otro tipo de complicaciones en el paciente. Entonces, ¿qué para evitarnos todo esto? No toque el colgajo lingual cuando haga terceros molares, todo se hace hacia vestibular, ¿listo? Puede trabajar con pieza de mano de alta, de hecho yo siempre trabajo con alta, pero nunca toco el colgajo lingual, por eso no tengo ese tipo de complicaciones. ¿Listo? Estos son los antibióticos, esta diapositiva ya la han visto en otras charlas, son los antibióticos que más usamos en odontología. ¿Listo? Ampicilina sulbactam, penicilina cristalina, amoxicilina con ácido clavulánico, excelente combinación, cefalosporinas y si el paciente está hospitalizado, pues debo manejarlo intravenoso. Entonces ahí están las dosis de cómo se manejan los antibióticos. Igual esto yo creo que ya lo tienen por ahí, o si no, pues tómele un pantallazo, pero la idea es que aprenda a formular ese tipo de medicamentos. Cuarta complicación posoperatoria, trismos, que el paciente se me queda con la boca cerrada, que ya lo hablamos ahorita. Infecciones secundarias por mala higiene en pacientes fumadores, porque no le di las indicaciones adecuadas al paciente, porque el paciente se me fue a fumar después de la cirugía, no se cepilla los dientes, no se hace los enjuagues, pues se pueden infectar los pacientes. ¿Listo? Alveolitis. ¿Quién ha tenido alveolitis en la clínica? ¿Quién ha tenido esta complicación?
se genera al quinto día posoperatorio, ¿sí? Al quinto día el paciente le dice, doctor, doctora, no, este olor de ahí de la zona donde usted me operó, eso está horrible, tengo un olor horrible en la boca, eso me duele, no me deja comer, no me deja dormir, por favor véame. Usted cita al paciente y encuentra esto. Un proceso inflamatorio con desplazamiento del coágulo. No hay coágulo ahí en la zona, o sea, está el hueso expuesto. Y cosas dolorosas en el paciente es el hueso. Cuando usted expone el hueso, el dolor es severo en el paciente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted frente a una alveolitis? Esto es al día 5, posterior a la cirugía. ¿Listo? Cuando se da esto, el paciente le abre la boca y usted inmediatamente, mejor dicho, cae como un pollo de la litosis tan severa que tiene esto. El olor es muy fuerte. ¿Qué hace usted? Anestesia la zona, elimina todas estas suturas, limpia lo mejor que pueda y curetea la parte superior de la mucosa, o sea, toda la mucosa circundante y deja que sangre. Lava este alvéolo con solución salina, no curetee el alvéolo, no se necesita, simplemente deje que este tejido blando sangre de forma adecuada y al sangrar se llena el alvéolo de sangre y usted puede volver otra vez a suturar. ¿Listo? Cuando está limpio, así como está esto, sutura y deja el hueso cubierto con el coágulo, debe quedar un coágulo ahí hecho, y encima pone la sutura, o encima no, hace la sutura en el tejido blando y ya el paciente hace el proceso de cicatrización. ¿Listo? ¿En quién se genera esto? En pacientes diabéticos no controlados, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que no tienen una nutrición adecuada, que es lo ideal cuando usted termina la cirugía, como lo hablamos la semana pasada. Señor, se va a comer durante esta semanita, si es posible, 2 huevos en el desayuno, subo las proteínas, ¿listo? O coma más carne de lo normal para que subo las proteínas. El jugo de vitamina C o aumente los niveles de vitamina C para que suban las proteínas y las vitaminas C, que la vitamina C le va a ayudar mucho en la cicatrización del tejido blando. ¿Listo? Entonces, en las alveolitis hay diferentes tipos de alveolitis seca, alveolitis húmeda, dependiendo de las condiciones que tenga acá, pero se manejan igual, ¿listo? Y se diagnostican igual. El olor, o mejor dicho, la litosis, dolor severo de la zona y pérdida o desplazamiento del coágulo. Esas son las 3 condiciones para que usted diga, estoy frente a una alveolitis. Ah, bueno, cuarta, día 5 del procedimiento o posterior al procedimiento de cirugía. ¿Listo? ¿Preguntas en esta alveolitis? ¿Alguien ha tenido alveolitis en la clínica? Nadie me contestó ahorita. Bueno, aquí lo que les acabo de mencionar, dolor intenso, halitosis, edema en el lado comprometido, trismus, ocasional, porque en realidad no todos los pacientes lo presentan, adenopatías palpables, compromiso del estado general, el paciente no es capaz de dormir, no es capaz de comer, entonces viene aburrido, viene maluco, viene bravo, además, entonces hay que hacerle el manejo, ¿listo? Siempre lavamos entonces con suero fisiológico, eliminar las espículas óseas que veamos por ahí que estén necróticas ya y suturar. Pero que es importante que se me forme coágulo nuevamente. Esa es la clave ahí en esa complicación. ¿Listo? Dehiscencia posoperatoria, ¿cierto? O sea, que el paciente se traccionó todo el tiempo la herida, el labio para estarse mirando a ver si ya me cicatriza, no sé qué. Y lo que hace es que se me suelta el punto de sutura y el tejido vuelve a abrirse nuevamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a anestesiar la zona, hacer que esto sangre un poquito, listo, y volver, gracias, y volver a suturar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Doctores. Bueno, entonces con esta diapositiva pues me despido de ustedes de cirugía 1. Esta es una presentación que hicieron alguna vez en el 2013 en el colegio donde estudió mi hija y me pareció muy linda, le tomé foto, simplemente para decirles a ustedes que les agradezco permitirme ser su docente de cirugía y estar con ustedes en estos primeros pasos en cirugía oral.
¿Listo? Espero pues haberles podido aclarar algunas cosas en la parte de cirugía, haberles podido ayudar en esta parte y espero verlos pues en cirugía 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctores, con este tema o con algún tema previo? Profe, yo creo de momento que ya no, que está muy claro, pues lo de ahorita Ujú. es de repasarlo, lo que es como lo nuevo, más o menos, porque igual para cada sustentación tuvimos que estudiarlo. Sí, Ya. perfecto. Listo, entonces voy a dejar de grabar.